Muy buenas, el objetivo de hoy es muy claro. Vamos a pasar de una hoja en blanco a una hoja de cálculo que funciona, y lo vamos a hacer en solo unos minutos. Veremos cómo algo que puede parecer un poco complejo se convierte en un logro bastante satisfactorio. Y aquí está la pregunta del millón, ¿verdad? Si hace falta organizar datos, hacer unos cuantos cálculos y, sobre todo, hacerlo sin gastar un céntimo, pues la respuesta que vamos a explorar hoy es Apache OpenOffice Calc, una herramienta gratuita y, la verdad, muy potente. Bien, este es nuestro plan de vuelo. Primero, la configuración. Luego, creamos una tabla de gastos sencillita. Después, la parte divertida, calcular el primer total. Aprenderemos a movernos por la hoja y a corregir fallos. Veremos cómo analizar y visualizar mejor los datos. Y, por supuesto, terminaremos guardando todo el trabajo. Venga, pues vamos al lío. Sección 1. Configuración inicial. Antes de construir nada, hay que preparar el terreno y las herramientas. A ver, Calc es parte del paquete Apache OpenOffice, que es totalmente gratuito. Un consejo fundamental, para instalarlo de forma segura hay que ir siempre a la web oficial. Siguiendo estos pasos, lo tendremos funcionando en el ordenador en un momento y sin ningún tipo de problema. Vale, ahora mismo tenemos un lienzo en blanco. Vamos a darle un poco de estructura y a empezar a crear un pequeño control de gastos mensuales. Primero es lo primero. Toda tabla que se precie necesita un buen título. En vez de que esté apretado en una sola celda, lo que podemos hacer es fusionar varias para que quede un encabezado bien centrado y limpio sobre los datos. Y aquí tenemos la estructura básica. Hay un detalle muy interesante en el que fijarse. ¿Veis cómo Calc pone el texto a la izquierda y los números a la derecha por defecto? Esto no es casualidad. Es una pista visual genial que nos ayuda a darnos cuenta si, por error, hemos metido un número como si fuera texto. Pasamos a la sección 3, a calcular el primer total. Ahora es cuando dejamos que Calc haga el trabajo pesado por nosotros y vamos a introducir nuestra primerísima fórmula. Esto es clave, es fundamental entender la diferencia. En la celda vemos el resultado final, el número, el 100, pero si miramos arriba, en la barra de fórmulas, ahí es donde está el truco, la lógica que ha usado el programa para llegar a ese número. Para sumar los gastos podríamos escribir igual a B2 más B3 más B4, pero es mucho más práctico usar la función suma. Y aquí va la regla de oro. Todas las fórmulas, sin excepción, tienen que empezar con un signo de igual. Le damos a intro y ¡zas! La magia se hace y aparece el total. ¿Veis ese cuadradito en la esquina de la celda? Eso es el controlador de relleno y es una herramienta increíblemente potente. Imaginemos que tenemos 100 filas de gastos. En lugar de escribir la fórmula 100 veces, simplemente arrastramos desde ahí y la fórmula se copia y se adapta a cada fila al instante. El ahorro de tiempo es brutal. Por defecto, cuando copiamos una fórmula, las referencias a las celdas son relativas, es decir, se van ajustando a cada fila nueva. Pero, ¿y si quisiéramos comparar cada gasto con una constante, como un presupuesto fijo que está en una única celda? Ahí es donde entra en juego el símbolo del dólar. Con él creamos una referencia absoluta, que congela esa celda para que no cambie al copiar la fórmula. Bueno, ya tenemos datos y fórmulas. Ahora toca aprender un par de trucos para movernos por la hoja como peces en el agua y, sobre todo, para corregir esos pequeños fallos que siempre aparecen. Usar el teclado en lugar del ratón nos hace mucho más rápidos. Con las flechas nos movemos de una celda a otra, pero si mantenemos pulsado Control mientras le damos a una flecha, ¡pum!, saltamos directamente al final de la tabla. Y con Control más inicio volvemos a casa, a la celda A1, da igual en qué parte del documento estemos. De todos los atajos que existen, Control más Z es como un salvavidas. Nos da la libertad de probar cosas sin miedo a romper nada. ¿Que hemos borrado algo sin querer? Control Z y listo. ¿Que nos hemos pasado de frenada deshaciendo? Pues Control I para rehacer el último paso. Los datos en bruto están bien, pero los datos con un buen formato cuentan una historia mucho mejor. Así que vamos a darle un toque de estilo a nuestro control de gastos para que sea más fácil de leer. Vamos a mejorar la lectura de la tabla. Seleccionamos las celdas de los importes, pulsamos Control más 1 y aplicamos el formato de moneda. Después ponemos los encabezados en negrita para que resalten. Son cambios pequeños, pero marcan una gran diferencia a la hora de interpretar los datos de un vistazo. Esto es súper útil. Cuando tenemos tablas muy largas, al bajar, los encabezados desaparecen y ya no sabemos qué es cada columna. La función de inmovilizar paneles lo soluciona. Dejamos fija la fila de arriba y así, por mucho que bajemos, los encabezados siempre estarán visibles. Los filtros son una maravilla para analizar datos sin tener que borrar nada. Con un par de clics podemos decirle a Calc que nos muestre solo un tipo de gasto o que nos ordene los importes del más caro al más barato. Es una forma muy rápida de sacar conclusiones. Bien, última sección, guardar y gestionar.
porque claro, todo este trabajo no sirve de nada si al final no lo guardamos como es debido. Vamos a ver los pasos finales y esenciales. La primera vez que guardemos, usaremos guardar como para ponerle un nombre y decidir dónde lo queremos, pero a partir de ahí el atajo Control+S debería convertirse en un actor reflejo. Es la mejor forma de ir guardando los cambios sobre la marcha y evitar disgustos. Un mismo archivo de Calc puede tener dentro varias hojas, lo cual es perfecto para organizar, por ejemplo, los gastos de cada mes por separado. Podemos cambiarles el nombre para que quede más claro y mover datos de una a otra con un simple cortar y pegar. Y con esto ya tenemos la base. Hemos pasado de no tener nada a crear una herramienta de cálculo funcional y organizada. Así que la pregunta final es, ahora que se ha visto lo fácil que es, ¿qué va a ser lo primero que se organice con esto?